Y hablamos de hambre cero en las escuelas. Historia viva. Estamos siendo testigos de una revolución que arrancó con mucha fuerza ayer, Guille. Sí, señor, con mucha fuerza. Casi 3.000 escuelas ya empezaron a recibir y sobre todo las más importantes. Como se anunció que iba a ocurrir, las más vulnerables del país. Fue una fiesta en las escuelas, lo veíamos con el presidente de la República y parte del gabinete, y justamente para seguir ampliando este gran logro del gobierno que está iniciando, ya estamos en compañía del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, para seguir ampliando esto. ¿Cómo está, ministro? Buen día. Buen día, un gusto realmente compartir con ustedes. Un saludo a la audiencia. Bueno, estamos viniendo aquí a rememorar un poco el acontecimiento de ayer. Lógicamente, en un altísimo porcentaje de hechos satisfactorios, diríamos. Siempre hay debilidades. Hemos hablado con anticipación de que podrían haber cuestiones que hay que ir subsanando: el volumen, la dimensión, la población, el universo que estamos iniciando en la atención y en la provisión de la alimentación. Es bastante una nueva experiencia, indudablemente algo inédito en nuestro país, este proceso. Entonces, satisfecho por un lado, pero consciente de que hay aún cuestiones que tenemos que estar muy atentos para que esto pueda tener toda la normalidad que corresponde al proceso de implementación. Los procesos de control, como nunca, acá hay un control cruzado, prácticamente, ministro, todo el mundo, todos los protagonistas son parte. Indudablemente este es un proyecto no solamente del gobierno de Santiago Peña, no es un proyecto del Estado, es un proyecto de todo el Paraguay. Acá estamos a que todos se sientan comprometidos y partícipes. Esto no es un negocio, esto es un programa social, esto es un tema que le involucra a los padres, a los jóvenes, a los abuelos, a la ciudadanía en general, a los maestros, a las autoridades municipales, a las autoridades departamentales, a todos nos debería interesar, porque dar de comer a los niños debe ser como un eslogan de sentimiento, debe ser como un compromiso como ser humano. Entonces estamos en esa instancia de generar una concienciación a los efectos que todos se sientan parte y nos ayuden para que realmente esto pueda tener un éxito que deseamos. Y en ese sentido también instamos a la ciudadanía, a las autoridades locales, a los maestros y a los padres que hagan llegar las denuncias que corresponden. Nosotros hemos hecho todo el proceso con todos los requisitos, con una estandarización de calidad, por sobre todas las cosas, poniendo exigencias en los pliegos de bases y condiciones, estandarizando los precios, haciendo un trabajo minucioso, técnico de alto nivel por el INAN para establecer el menú cíclico que se está implementando por día, por semana, por mes. Así es que lo que pretendemos es que las empresas adjudicadas, a quienes se les está dando un buen precio, acorde a la realidad, habiéndose calculado el índice de calidad, el índice de precio al consumidor, la inflación, todos los aspectos que hacen relación, de manera que no pongan excusa para un buen servicio. Y en ese sentido nos genera preocupación una denuncia que hemos recibido ya anoche desde el presidente Ayes, de una escuela del teniente Irala Fernández, departamento del presidente Ayes. Ya hoy a la madrugada partió un equipo de la Dirección de Auditoría General del MDS precisamente para recabar todos los datos, para recabar todos los testimonios, verificar la situación, y no vamos a dudar a iniciar el sumario y a hacer todo lo que corresponde, porque, como diría el presidente, vamos a ser implacables en esto. No podemos pretender de ninguna manera seguir con el mismo esquema que hemos cuestionado y sobre el cual hemos decidido cambiar la historia con este programa. Claro, desde el gobierno. ¿Cuál es la denuncia, ministro? Es una denuncia recibida de una escuela, de una
docente, nos han enviado videos y fotos de que se han llevado insumos y de productos hortícolas en estado, digamos, descompuesto. No sabemos la cantidad, eso absolutamente es inadmisible. Si han ido a entregar un lote de víveres a una escuela, no sé en qué condiciones, si hubo un acuerdo con alguna directora o con algún padre y entregándole esa cantidad de víveres o insumos para que se encargue de la alimentación escolar, no corresponde de ninguna manera. Las empresas están obligadas a contratar funcionarios, empleados, cocineras, encargados. Están obligadas a equipar las cocinas y están obligados a entregar los insumos a sus empleados. Y sus empleados son los que tienen que realmente que hacer la elaboración dentro de todo el cuidado correspondiente a la elaboración de las comidas y tiene que servir. Así es que lamentamos de sobremanera ese hecho. Yo particularmente repudio y voy a llegar, no sé, hasta el último minuto, apenas tenga todos los datos correspondientes, porque está esto lamentablemente pretendiendo empañar este programa que ayer se lanzó y que prácticamente un 95% fue satisfactorio en todo el país. Ahora, este es un caso de una docente que hace la denuncia, que agradecemos, y es lo que pedimos, que alguien sabe hacer que la denuncia, están los canales correspondientes, pero también ustedes son conscientes que este ha sido un negociado de muchísima gente que ha lucrado con el desayuno, con el almuerzo, con el vaso de leche. Hay gente que está muy molesta con hambre cero. Hambre cero en la escuela es mala noticia para muchos. Indudablemente que sí, indudablemente que sí. Se ha cortado el chorro a mucha gente, por un lado, y se ha eliminado la informalidad, ¿verdad?, con que se ha venido manejando, y se ha eliminado el despilfarro de dinero del Estado por la sencilla razón de que cada uno hacía como le parecía mejor. 20 platos acá, 50 platos allá, 100 aquí, el precio de aquí era tanto, más allá era más caro, no había ningún criterio, digamos, uniforme. Y tenemos testimonio de que, por ejemplo, llegaba en septiembre, le decían, me falta todavía entregar, no te preocupes, deja nomás ya de entregar, ya eso ya está por terminar las clases, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Fue justamente una evaluación de mucho tiempo que llevó esto del equipo técnico del presidente, y la decisión que tomó el presidente Peña precisamente fue eliminar ese tipo, digamos, de vicios que estábamos acarreando y no seguir jugando con los niños del país. La alimentación, ustedes saben la importancia que tiene en la nutrición, en el crecimiento, en la etapa de aprendizaje. Todas esas cosas no hay ninguna duda que es fundamental para tener unos chicos que estén en condiciones de mirar hacia adelante. La noticia para la ciudadanía en este momento es que el ministerio interviene en la escuela donde se hizo la denuncia. Ustedes están ahora, esa es la noticia. Exactamente, en este momento yo me hago la idea que ya deben estar por el lugar y deben estar recabando los datos. Apenas, sí. Importante dar respuesta, ministro. No habrá impunidad entonces. Que sean implacables, que no va a haber impunidad, porque como decís, lastimosamente algunos tratan de empañar porque les están escupiendo en el negocio, entonces incluso hasta pueden generarse fakes también en relación a eso, pero hay que cumplir con lo que corresponde de acuerdo a cada institución, y este equipo que se va ya para intervenir, para sumariar, para aclarar y para que llegue, porque si hay plata, que llegue la comida a los niños, claro. Con ellos no se juega, con el futuro no se juega, y por eso es importante esta acción que sin dudar ustedes ya están ejecutando, ministro. Inmediatamente, y ayer ocurrió una situación también que recibimos como CONAE. En ese sentido hemos hecho todas las averiguaciones en el departamento de Caaguazú. No sé si escucharon ustedes que en el mercado se encontraron cajas de galletitas donde decía provisión para alimentación de niños, cosas así, el logo que tenía que correspondía, ¿verdad? Y inmediatamente yo me comuniqué con el gobernador Marcelo Soto, que es una persona muy seria y muy responsable también. Ellos intervinieron personalmente en el mercado municipal de Coronel Oviedo, hicieron la denuncia a la fiscalía, encontraron que empleados de la empresa
vendió, digamos, por debajo de la mesa, como se dice, unas cajas de galletitas y bueno, fue inmediatamente intervenido por la Fiscalía y creo que tomaron digamos, las responsabilidades que le corresponde a la empresa, ¿verdad? Aclarando también de que en tiempo y forma se cumplió en la totalidad en todas las escuelas del departamento de Caaguazú. Justamente es un hecho también que nos hicieron llegar ayer. Y qué bueno que se cuente también, no es que acá se dice, no, está todo perfecto. Obviamente está arrancando y cualquier proyecto, construís tu casa y a veces no te alcanza, no terminaste el piso o es un proyecto a posterior y vas a terminar después. Y no, es que no vas a hacer, anunciaste que vas a ir haciendo, pero tenés que arrancar. Por eso es importante, y yo decía, 2.600 escuelas no es poca cosa, 450.000 niños 5% no es poca cosa. Claro. 5% recibía, imagínense la comparación de lo fracaso. que era antes y lo que es hoy, apenas con el inicio. 90 distritos de todo el país, 2.617 escuelas, un universo que es más o menos 450.000 alumnos, ¿verdad? Entonces, me cuestionaban recién, no voy a decir quién, ¿verdad?, de que hubo ese problema en Teniente Irala Fernández, pero en un 95% ayer no hubo mayores denuncias, no hubo mayores reclamos, quiere decir que se cumplió. Y decía un periodista, 70 millones de dólares la inversión, ¿y cómo van a llegar con un tomate podrido? Bueno, realmente hay gente que evidentemente no cuida esos aspectos y nos embarra la cancha, pero no es por eso que ya tengamos que estar descalificando un programa con un universo, digamos, relativamente importante, algo inédito y algo que se está implementando hoy por primera vez en el país. Es lógico que haya algún tipo de inconvenientes, trabas, es lógico que haya algún tipo de problema. De repente puede ir un camión, puede tener problemas por el camino, o hay mucha lluvia y no puede llegar a la escuela. Esas son cuestiones normales, así como ocurrió ayer en la zona de San Pedro, donde por lluvia no pudieron cubrir todo, porque no pudieron llegar los camiones a entregar los insumos que estaban llevando para la merienda escolar y compañía. Es normal. Nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Pero bueno, estamos en condiciones de seguir trabajando con mucho ímpetu y con mucho entusiasmo, porque esto es una cuestión que va a ir creciendo. Va a ir creciendo. Acuérdense que el presidente ha tomado la decisión que el año que viene arranca el 100% de todos los distritos. Imagínense, 173 distritos más se suman a partir de febrero, ¿verdad? Y ahí uno dice, esa gente, porque ¿quiénes son los que quieren amplificar el mensaje? Estamos hablando de que en el primer día ya superó con creces todo lo que ha sido el fracaso anteriormente de ese proyecto que llegaba a solo un 5%. Es una realidad, son los números. Y estamos hablando de un caso de una escuela que ya está siendo intervenida en este momento. Estamos hablando de un caso denunciado en un lugar que fue intervenido automáticamente. Sí. El mensaje es claro. Primero, ninguna empresa de maletín pudo zafar de los controles. O sea, no entró luego a la cancha ese que siempre logró. No. Ese ya es el primerito que te va a hacer la campaña en contra. Claro. Y después esos grupos tienen prensa porque ¿qué es lo que funciona acá? Funciona que sigamos con lo que ya teníamos, que no funcionaba, y también que los proyectos reciban este tipo de golpes. Pasa con Hambre Cero, pasa con Chero Gaponá, claro, que aparecen algunos. Nunca se pensó en la clase media. Hoy hay un proyecto que la gente a precio de alquiler puede tener una casa propia y hay que pegarle. Claro. Porque hay gente que lucra con eso, gente del sector, sí, que también tiene sus medios, ¿verdad? O sea, hay que hilar fino en esto, de dónde viene, quién dice, por qué la gente no quiere que la gente esté mejor, quiénes son, ¿verdad? Sí. Entonces es muy importante esto, ministro. Nosotros justamente hemos sido cuestionados, digamos, por qué las mismas empresas de siempre han sido adjudicadas. Y bueno, porque se ha puesto estándares de calidad y de exigencias, claro, en cuanto a experiencia, en cuanto a infraestructura. La empresa maletín no pudo entrar. Claro, esa que armás para el... Claro, el estándar de calidad fue determinante en los pliegos de bases y condiciones, ¿verdad? Y las exigencias y las condiciones que tenían que cumplir, ¿verdad? Y los controles que y van a haber. Y también habilitamos en el pliego de bases y condiciones la posibilidad de que puedan consorciarse con otras empresas. Claro. Dentro de la responsabilidad que le asume esa adjudicada, ¿verdad? Puede consorciarle a otra para cubrir, no hay ningún problema.
pero la responsable es aquella que tiene la experiencia y tiene las condiciones dentro de ese criterio de calificaciones que se les ha dado, ¿verdad? No se le ha dejado a nadie, pero tampoco no se le ha dejado entrar a aquellas empresas que no cierran los requisitos justamente, ¿verdad? Claro, y lo importante, hay que reiterar esto, ya se sacó un informe, es gratuito, todo el servicio que se está brindando, no tiene que pagar nadie, y si hay algún inconveniente, están todos los mecanismos para hacer la denuncia. Eso es importante para la transparencia también. O sea, acá no hay nada que se esté escondiendo. Sí, y también hay que agregar lo siguiente. Esto es un programa que ustedes saben está arrancando, y lo vuelvo a repetir, inédito. Entonces, encontramos un número importante de escuelas que no tenían agua potable, que no tenían energía eléctrica, ¿verdad? Que no tienen cocina, ¿verdad? Entonces, hoy los intendentes de esos distritos se están encargando de construir las cocinas. SENASA, a través del Ministerio de Salud, ya en un 30% de las escuelas que no estaban con agua están proveyendo agua. Y se va a ir haciendo eso en un proceso, es decir, al mismo tiempo, no solamente es la alimentación escolar, sino una atención integral a los niños. Esas escuelas que no tenían agua potable lo van a tener. Esas escuelas que no tenían energía eléctrica lo van a tener. Entonces, eso lleva un lapso de tiempo para darle una solución total. Nosotros esperamos que para el año que viene, ¿verdad?, a partir de febrero, ya todas estén en condiciones, ¿verdad? Esta empresa que llevó esos víveres allá en Teniente Irala Fernández, me puede decir es que no había energía eléctrica. No, esa no es excusa. Esa no es excusa. Ellos tienen que buscar la forma de cómo arreglar. Es una responsabilidad que asumieron. Una responsabilidad de ellos. En todo caso, ¿por qué no escribe al CONAE y le dice téngannos tolerancia, no encontramos energía eléctrica, permitan no usar puré de tomate, producto nacional o cosas así? Pues no están llevando tomate podrido. De ninguna manera. También es muy importante eso de la producción nacional, porque también se pensó en eso, que el productor también se beneficiado. Entonces, ganan todos en esto, no solamente el chico, sino también todos los que producen. Les quiero comentar de que es todo un éxito, fue todo un éxito. La primera rueda de negocios que hicimos hace cuestión de 8 o 10 días atrás, con lo que es todo el área central y el presidente Ayer. Más de 300 MIPYMES y este sector de agricultura familiar campesina participaron. Ayer recibí el reporte que muchos de esas que participaron ya están siendo proveedores de las empresas adjudicadas. Muy bien. Lo volvimos a hacer ahora en Paraguarí, creo que hace 2 o 3 días. Ya hoy en día hay un calendario precisamente que no tengo a mano hoy, pero se va a ir haciendo en todo el país esas ruedas de negocio. Bueno, los padres nos dicen que en cada institución corrió lo de entre todos controlamos este proceso, porque obviamente lo que más interesa es que los chicos reciban lo que tengan que recibir en condiciones, y también la gente que cocina, la gente que tiene que servir, la gente que va a trabajar en la logística de llevar los productos. Hay una cadena detrás y muchas familias que se benefician con esto. Siempre apostando a lo que es la producción nacional, a la calidad nacional, como también se hace con la construcción, son productos nacionales, mano de obra nacional. O sea, siempre es pensando en poner en primer lugar al ciudadano, y en este caso es un proyecto como nunca antes. No hay un precedente para esto que está ocurriendo ahora. Somos testigos de un hecho sin precedentes. Totalmente. A todo lo que está mencionando, reitero la importancia de la creación de fuentes de trabajo. Ayer estábamos en Guarambaré, donde se hizo el lanzamiento con la presencia del presidente Peña, y el intendente ahí con el SNPP hicieron cursos para interesados, para cocineras y cocineros. Yo cuando llegué había como 8 o 10 personas y les pregunté, ¿de dónde son ustedes? Toditos eran de Guarambaré, toditas las personas gente eran de Guarambaré, gente de la que fueron capacitadas, gente de la zona, ¿verdad? Algunas madres de familia, ¿verdad? Y qué mejor que eso, porque se supone que esas son las que van a poner todo el cariño en hacer bien la elaboración de la comida, ¿verdad? Qué importante esto, es importante que la gente sepa, porque, insisto, si te buscan un caso y se ensañan con un caso es porque no tienen otra cosa que contar. Ese pues es el tema, ¿verdad? O sea, hay que buscar, escudriñar, encontrar
para tratar de no ver todo lo que significa esto y lo que va a significar. Nosotros tuvimos hace unos días nada más en Guairá, ver esos 3.500 pupitres ahí, y ya son 10.000 y tanto con lo que ya se hizo antes. Sí, y nos decía el ministro, con los gobernadores, el trabajo que está haciendo ahí, mancomunado, y decía renovar todo el parque de pupitres, decía el En un año y ministro, ¿verdad? medio. Es un desafío enorme de renovar el mobiliario. O sea, se está encarando... Y el presidente Peña está embarcado en cambiar la historia en la educación, ¿verdad? Yo creo que el programa Hambre Cero, el tema de lo que se está haciendo, esto que mencionás, la Sumar también, renovación, Sumar que está también cooperando fuertemente en el combate al microtráfico y a la consumición. Que los chicos hagan deporte, que hagan claro, el incentivo al deporte y cultura. todo eso, son muy positivos. Estamos logrando cosas muy importantes. Estamos llegando a un año de gestión. Yo pienso de que se ha hecho mucho, pero hay mucho por hacer y hay una gran expectativa. Fundamentalmente destacar que el liderazgo del presidente es fuerte, es fundamental para nosotros que integramos su gabinete, porque él ha bajado la línea de trabajar en equipo y trabajamos en equipo. Y eso Trabajamos en equipo y cada uno hace lo suyo sin buscar ningún lucimiento personal, ningún marketing, y ponemos todo el esfuerzo y nos ayudamos, y gracias a eso es que estamos logrando importantes resultados. Sí, municipio, gobernaciones y también el Ejecutivo. Esto ya arranca, esto ya está llegando a 450.000 niños y en pocos meses más, en 6 meses va a arrancar, o un poquito más, en 7, 8 meses va a arrancar ya para todos los alumnos del país. Así mismo, así mismo. La inversión es gigantesca. Las licitaciones y las adjudicaciones que se han hecho es por 3 años, hasta julio del 2017 esta primera etapa, y eso abarca estimativamente por los 3 años estos 90 distritos, 2.617 escuelas, más o menos 540 millones de dólares por 3 años, ¿verdad? Y las siguientes 173 ciudades que va a abarcar a partir de febrero a diciembre del 2017, porque se hace por 3 años, otros 500 millones de dólares. En síntesis, la inversión en esto a fines de julio del año 2027 está dentro de los 1.000 millones de dólares, imagínense. Y vale la pena porque estamos hablando de alimentar al futuro del país. Claro, indudablemente. Esto va a tener un impacto gigantesco, no solamente inmediato por la dinamización de la economía y por la posibilidad de proteger la salud y la buena nutrición y la buena formación de los niños, porque también hay que mirar hacia adelante. Estos chicos que hoy están en las escuelas comiendo, ya motivados, con más entusiasmo, con ganas de aprender, es una generación a futuro que vamos a tener paraguayos mejores, pensantes, y en un país realmente con posibilidades de mayor progreso. Claro, estos chicos hoy están recibiendo y tienen la oportunidad que no tuvieron tal vez sus padres. Así mismo. Que con el esfuerzo de sus padres, porque hay que decir, las carencias, uno conoce en cada barrio, en cada pueblo, gente que no enviaba a los chicos porque decían, no tengo que darle, no le enviaba. O sea, esto va a significar que ya no haya deserción, va a significar arraigo, va a significar sentido de pertenencia, y es un cambio radical. Hoy, en el primer día, ya es luego un éxito comparado al fracaso de lo que fueron esos años. Entonces, este es el norte. Acá, aparte el mensaje tiene que ser claro. Esto no hay marcha atrás. Esto ya arrancó y no va a parar, de ministro. ninguna manera. Esto Al no va a parar. contrario, ir mejorando cada día es el objetivo. Sí, y están las condiciones. Están dadas las para condiciones. eso. Ministro, felicidades por esto. Realmente gracias me imagino que es emocionante ver a los chicos en esa primera indudablemente. jornada. Ayer fue un día muy emotivo y yo decía precisamente a mi equipo de trabajo del MDS que llevo muchos años en la función pública, en cargos electivos y todo eso, y decía que prácticamente ayer, viendo la emoción de las madres y de los padres, de los chicos, del propio presidente de la República y de su esposa, medio como parecía que es la cúspide de mi gestión también como servidor público. Se emocionó, ministro, sí, ¿verdad? realmente. Toca la fibra. Toca la fibra y es muy importante. Y eso es lo que queremos compartir, llevando este testimonio
a través de medios del Estado. Como siempre, las órdenes para todo Muchas lo que están gracias. haciendo. Gracias, ministro. Gracias, muy amable. Muy Gracias importante, por haberme ministro, el invitado. trabajo del ministerio, las mesas que están trabajando muy de Sí, cerca también sí, con, sí, los, sí. con los departamentos que más necesitan. Así mismo, Eso es muy los importante. distritos priorizados dentro del sistema de protección social está avanzando súper bien. Hay muchas respuestas de todas las instituciones. Estamos permanentemente haciendo un seguimiento y reuniéndonos. Eso no termina y bueno, va a dar resultados. Excelente. Este es el reporte que nos hace el ministro a 24 horas de que arranque oficialmente esta revolución llamada Hambre Cero en las escuelas. Realmente, Guille, emocionados todos. Hay que celebrar porque todos estaban contentos, recibíamos los reportes, nos contaban familiares que tienen todavía hijos en las escuelas, lo contentos que estaban, cómo se está trabajando y cómo se están sumando los padres, las comisiones, las docentes están muy contentas porque son ellas las que tienen que lidiar finalmente con los niños. Así que como decía Héctor, esto que arranca, que no para, que ojalá todo aquel que ame su país tiene que trabajar para que esto sea un éxito y alegrarse porque así sea. Muy bien, cumplimos con la primera, medios del Estado en vivo, en directo, Paraguay TV, Radio Nacional, la agencia IP, las medios digitales, todo en esta mañana con este aplauso. Pausa y volvemos, señores. Vamos, la mañana nacional.